grado que varios chavos e incluso una señora salieron en su defensa. Los policías le informaron que no podía arrestar a las chicas y como 30 minutos haciendo un escándalo. Yo estaba muy chico, pero es algo que me marcó mucho en mi vida. Imagínense el nivel de qué pedo, ¿no? Dice que esto fue ya hace varios años. No sé si cuando pasó esto estaba ya esta legislación contra la discriminación o algo, pero bueno, por lo menos ahí los policías pues entraron un poco de razón y dijeron, ¿sabes qué? No los vamos a arrestar por agarrarse de la mano y por ser mujeres, ¿no? Pero el grado de intolerancia que también puede haber, ¿no? En este caso estamos hablando pues ya directamente de una discriminación por orientación sexual. Esta discriminación por orientación, por género y todo va muy de la mano y es casi igualita que lo que hablábamos en uno de los episodios de Sociedad Diversa también, que es la homofobia, ¿no? Esta homofobia... bueno, nos llegó antes un mensaje de Baruch también, perdón porque no lo había leído, que pues él también va a estar en la fiesta y nos felicita por el programa, ¿no? Lástima que no puedas concursar, Baruch, porque tú tienes un programa con nosotros. Si es el Baruch que creo que es, si no eres el Baruch de Entre Tijeras, entonces sí concursa. Pero si eres el Baruch de Entre Tijeras, entonces no, tú no concursas. Pero bueno, regresando al tema, estábamos hablando de que la discriminación, bueno, esta que tiene que ver con homofobia, hablábamos también en el episodio pasado de Sociedad Diversa de la homofobia, que va muy ligada a lo que es la misoginia, a lo que es el machismo, porque al final la homosexualidad pues muchas veces, y sobre todo la masculina, se considera como esta cuestión de hacerte femenino, ¿no? Y como lo femenino siempre es considerado como algo inferior de acuerdo a estas lógicas, pues al final eso es parte de la discriminación, parte de la homofobia. En este sentido de discriminación, hay una discriminación específica por género, que es la que se le aplica a las mujeres toda la vida, que tiene que ver con esto, ¿no? Igual considerar a la mujer como algo inferior, considerar a la mujer como algo que está al servicio de los hombres, ¿no? Y bueno, esa es una cuestión que es misoginia, pero la discriminación viene cuando las mujeres empiezan a tener pues avances en la comunidad, cuando empiezan a empoderarse, cuando empiezan a trabajar, a ganar dinero y sobre todo y muchas veces cuando empiezan a reclamar sus derechos. Es la famosa palabra de las feminazis, o sea, mujer que reclame sus derechos. A una mujer que reclama sus derechos es equivalente a una mujer que invade Polonia o extermina judíos en campos de concentración o invade la Unión Soviética, ¿no? O sea, es el equivalente. Esa palabra fue, bueno, tiene un origen pues bastante ridículo también, pero se ha extendido muchísimo y se aplica básicamente a las mujeres que defienden a sus derechos, ¿no? Esta discriminación de las mujeres pues es por cuestiones de trabajo, o sea, cuando vas a pedir un trabajo y bueno, como eres mujer y se supone que tú te tienes que dedicar a los hijos y a la familia, entonces obviamente no vas a rendir bien en el trabajo, entonces mejor no te doy el trabajo. O sea, esa también es una discriminación por género. Donde también esta cuestión de género, obviamente igual también lo estábamos hablando en el episodio de la homofobia, que la cuestión de género y de misoginia no es que nada más, y también en la parte de los hombres abusados sexualmente, decíamos que no nada más afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres de una manera distinta, pero también afecta a los hombres y que es el mismo machismo y es la misma discriminación por género. Estos géneros o sea, son géneros totalmente polarizados, se consideran como algo excluyente, solamente con el sexo biológico, y siempre se considera lo masculino sobre lo femenino. Y también existe otra cosa que se llama el heterosexismo, que es considerar que la heterosexualidad es el centro de todo y todo lo que no sea heterosexual es algo malo. Estas tres cosas, los estereotipos de género, este androcentrismo, que es el término fino para decirle al machismo, y el heterosexismo es lo que forma uno de los tres o los tres posibles pilares de esta discriminación por orientación sexual o por identidad de género, porque esta discriminación tiene que ver con, primero, con no aceptar estos roles
de género así súper estandarizados, súper excluyentes. El segundo, y eso aplica más para los hombres gays y para las mujeres trans, que es básicamente cómo es posible que rechaces a tus... ¿Cómo es posible que rechaces ser el dominante? O sea, ¿cómo es posible que siendo hombre te gusten los güeyes y quieras ser vieja? O una mujer trans, que todavía es peor. O sea, ¿cómo es posible que quieras ser mujer, no? Porque es lo que se dice, quiere ser mujer. ¿Cómo es posible que rechaces eso? Y pues el heterosexismo, que ahí está siempre, ¿no? Entonces son estos como 3 pilares para esa discriminación. Y hablando ya en términos muy concretitos y hablando en el caso mexicano, ahorita no tengo como algunos datos sobre otros casos, pero en el caso mexicano, por ejemplo, tenemos, esto es de la encuesta nacional sobre discriminación que saca esta institución que les digo que es el CONAPRED. Y en esta encuesta, por ejemplo, la última que salió fue en 2010, hicieron una en 2005 que fue la primera, y fue todo un escándalo porque fueron los primeros que hicieron una encuesta así de importante y donde reflejaron verdaderamente cómo estaba la discriminación en México. En 2010 sacaron otra, es la última que sé que han sacado, no sé si han sacado otra, me imagino, espero que sí, pero no he encontrado. Y en esta encuesta, por ejemplo, una de las preguntas, hay muchas, ¿no? Pero una de las preguntas que se hacía era si tenías como problemas o tenías algún conflicto con que alguna persona con diversas características viviera en tu casa. Esta encuesta, bueno, decir que la encuesta es sobre discriminación en términos generales. Se hizo una en términos generales y luego otras específicas. En esta que se hizo en términos generales, en la que estaba en términos generales, se ponía, bueno, o sea, por cuestión de raza, por cuestión de religión, de tener una cultura distinta, de una discapacidad. Y la pregunta era si estabas dispuesto a que en la casa o sea, que en tu casa vivieran personas con estas características. O sea, contestaban muchos que sí, muchos que no. Y o sea, el porcentaje de la gente que decía que no estaba dispuesta, pues variaba de acuerdo al grupo al que perteneciera el susodicho. O sea, me explico, pues las personas con discapacidad, personas con otra religión, personas de otra raza, o sea, siempre había gente que contestaba que no estaba dispuesta a admitir a gente de esas características en su casa. De todos esos, los que tuvieron el porcentaje más alto de rechazo fueron las personas con VIH-Sida, las personas homosexuales y las lesbianas. O sea, la gente está... Siempre hay discriminación, ¿no? Pero en términos generales, la gente rechaza más a las personas homosexuales, lesbianas y con VIH que a las personas, por ejemplo, con ideas políticas distintas, que a los extranjeros, que a los de otra raza, que a los de otra discapacidad, que a los que tienen discapacidad. O sea, básicamente la discriminación está más alta en esos puntos que en los otros. Igual también se decía en alguna de las preguntas que qué era lo que podía dividir más a una familia, y la homosexualidad estaba así como que en los más altos, ¿no? Dando porcentajes para que no digan que me lo estoy inventando. Por ejemplo, la gente que rechazó que una persona de otra raza viviera en su casa era del 23%, o la que rechazaría a una persona con ideas políticas distintas a las suyas era del 25%, y los que rechazarían a una persona con VIH-Sida eran el 35%, los que rechazarían a un homosexual en su casa es el 43%, mientras que el 42% lo aceptaría, o sea, más. Y los que rechazarían a una lesbiana es el 44%, o sea, casi la mitad de los encuestados rechazaría a una lesbiana en su casa. El otro 40% la aceptarían, y el otro 10% pues como que le da igual, o la aceptaría pero en parte, ¿no? Ahí también está como esto, ¿no? Otra de las situaciones que se comen, que hay en esta encuesta, es el ya específicamente, esto es como en términos generales, ya específicamente aplicada a personas que pertenecen a la comunidad,
se les hizo una pregunta de que cuál creían ellos o cuál creen que es el principal problema para los homosexuales, lesbianas y bisexuales en México hoy en día, y más de la mitad, es decir, el 52% contestó que la discriminación. El resto contestaron que las burlas, las críticas, la falta de aceptación, que al final forman parte de la discriminación, pero igual nada más el 6% contestó que otro problema, y el respeto contestó igual nada más el 6%. Es decir, igual la mitad y un poquito más de la mitad respondieron que la discriminación es el problema más importante que tienen. También esto varía porque igual, por ejemplo, variaba en estratos económicos, en escolaridad, en género también. Las mujeres aceptaban más el hecho de ser discriminadas y los hombres homosexuales decían que más bien era la falta de aceptación, que para el caso pues es como que más o menos lo mismo, pero bueno, las mujeres sí le llaman por su nombre, que es discriminación, y o sea, hay como variaciones, ¿no? Pero sí es el problema, uno de los problemas que más se sienten dentro de la comunidad y que más se detectan. Igual hay otra situación, por ejemplo, en la percepción sobre la discriminación, quién es el que discrimina más según la percepción de la población LGBT, quiénes son los que discriminan más, si la policía, el gobierno, los servicios de salud, etcétera. Todos, el 42% decía que la policía, mientras que por ejemplo nada más el 7% decía que sus amigos o el 10% que su familia era en el ambiente donde sentían más discriminación o donde sentían más intolerancia. Ahí también, y despuesito de la policía venía el gobierno del estado en cuestión del que se estuviera aplicando la encuesta, y despuesito el gobierno federal, y despuesito los servicios de salud, que también son públicos. Entonces ahí está, o sea, básicamente todo lo que es la cuestión estatal, ahí es donde se siente más la discriminación. Esta cuestión, por ejemplo, de los amigos y de la familia es muy interesante porque en otras encuestas que se han hecho también se preguntaba un poco la misma pregunta, pero al revés, en donde se preguntaba quiénes crees que discriminan más, y la mayoría de la gente contestaba que sus amigos no discriminaban y que su familia tampoco discriminaba y que su entorno no discriminaba, que los que más discriminaban era lo mismo, ¿no? La policía, los medios de comunicación, los fanáticos religiosos, pero nadie se ponía a pensar que dentro de sus amigos podía haber alguien que discriminara. Y nadie se ponía a pensar que la policía y los religiosos y los servicios de salud también es parte de la misma sociedad. O sea, esos no son ellos no son marcianos que están flotando por ahí. Ellos también, o sea, parte de la cultura que tienen también tiene que ver, es básicamente la misma educación que todos tenemos. Y eso es muy importante también. O sea, mucha gente de la que no se siente discriminada decía que quienes menos los discriminaban eran sus amigos, pero es gente que ya salió del closet, porque es a la que se le hizo esta encuesta. Pero gente común y corriente, heterosexual, bisexual, de cualquier raza, de cualquier religión, cuando se le preguntaba quién era como que el que para ellos más discriminaba y se ponía a sus amigos, la mayoría de la gente decía que sus amigos no discriminaban y que ellos no discriminaban. Y esto también es interesante porque, por ejemplo, hay un estudio pequeño que se hizo en la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde se pusieron, fue como una especie de taller grupal, en donde a la gente se le ponía letreros con estereotipos de diversa índole y se le ponía a la demás gente a gritarles insultos. Y muchos de esos, bueno, en primera, pues muchos se reían y lo tomaban como a broma. Y otros decían que los insultos en realidad, o sea, que no les ofendía como que tanto el insulto, sino a lo mejor el hecho de que todos lo insultaran y no más una persona, o sea, que se volviera como algo colectivo. Y muchos otros sí decían que no sentían como nada por el insulto. Haz de cuenta, el ejercicio era, les ponían un papel en la espalda donde te ponían indígena, homosexual, lesbiana, cualquier otra cosa, y entonces todos los demás te insultaban, y muchos decían que no se sentían ofendidos con esos insultos porque ellos no pertenecían a ese grupo social. O sea, porque no eran indígenas, o sea, el letrerito que les habían puesto era de chocolate y ellos no pertenecían a ese grupo social, y que por eso no se habían sentido ofendidos. O sea, el punto aquí es, la discriminación en sí misma no ofende
y los insultos no ofenden siempre y cuando no sean para mí. Si son para alguien más,